the left coast where we take sound that combines sunshine with rhyme, move 'em around. Take it slow, watch the smoke we blow. ¿Qué onda? Soy José Martínez, me dedico actualmente a la ingeniería en sistemas computacionales. Trabajo en un banco en el área de sistemas y me dedico un poco a la seguridad informática dentro de esta área. Aparte de la ingeniería en sistemas también me dedico a la música. Toco con orquesta sinfónica, también toco la tuba. También hago un poco de dirección orquestal. Nada profesional, realmente es, no diría que es un hobby, es algo más que un hobby. Me gusta muchísimo y es algo que me llena muchísimo. Y si no me hubiera dedicado a la ingeniería, tal vez lo más seguro es que sería un músico profesional. Llegué a la música por accidente, realmente, o como un castigo. Mi mamá me llevó de muy pequeño, yo creo que tenía 11, 12 años, cuando entré a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Iztapalapa. Entré a esta orquesta como un castigo porque yo ya estaba en la vocacional y tenía muchos problemas de disciplina. Estaba por muy mal camino y mi mamá decidió que era tiempo de entrar a hacer una actividad en la tarde para distraerme un poco. Realmente yo odiaba la música. Desde chico mi papá siempre nos llevaba a conciertos de orquestas profesionales, a ver a la Sinfónica del Politécnico, a OFUNAM, a la Sinfónica Nacional, y yo recuerdo que era muy tedioso para mí, era algo muy aburrido. Nunca le tomé ese amor y la importancia a la música. Sin embargo, una de mis hermanas, tengo 3 hermanas, la de en medio, Eloísa, ella siempre tuvo amor por el violín y siempre le interesó aprender el violín. Sin embargo, como no venimos de un background de músicos, nuestra familia no tiene ningún músico, el saber dónde se dan clases de violín en México es algo muy complicado, es algo muy difícil. Generalmente pues se dan clases de piano, de canto, de guitarra y ya no hay como escuelas donde realmente se ofrezca esta carrera o pongámoslo así, hobby. Afortunadamente encontró una amistad dentro de su escuela. Ella iba en la primaria y encontró una amiga que se dedicaba a tocar el violín, Nancy. Ella también estaba en la Orquesta Sinfónica Infantil de Iztapalapa. Ella tocaba el violín. Le dio a mi hermana toda la información. Ella, muy atinada y muy presurosa, fue con mi mamá para que la inscribiera a la orquesta y le dieran clases. Sin embargo, pues como somos una familia muy grande, pues para mis papás era complicado dividir el tiempo para poder llevarnos a nosotros a las actividades que hacíamos por la tarde después de la escuela y además pues comprar un instrumento para mi hermana. Entonces ella le contó a mi mamá que en esta orquesta pues se prestaban todos los instrumentos. Realmente la colegiatura era muy baja, eran alrededor creo que 50 pesos al mes. Y esto incluía las clases, incluía tanto la clase de instrumento como la clase de solfeo, como la misma orquesta como tal. Entonces mi mamá la llevó porque mi hermana fue muy insistente, la llevó y terminó inscribiéndola. Ahí ella empezaba a ir todas las tardes, de lunes a viernes, tomaba clase de instrumento y pues realmente ya estaba muy contenta. Para ese momento yo ya tenía muchos problemas con mis papás por la disciplina. Siempre fui un niño muy, muy inquieto. Entonces de una u otra forma mi mamá me inscribió en la orquesta, o me obligó a inscribirme a la orquesta. Realmente yo fui a regañadientes, no tenía ganas de ir a la orquesta, muy apático. Sin embargo fui también para tratar de apaciguar un poco las calmas y las aguas con mis papás. Y fui y realmente no tenía idea de qué instrumento escoger, ya que ibas a la orquesta, ellos te decían tenemos todos estos instrumentos, tú escogías el que querías y pues básicamente empezabas. Si tenías suerte te tocaba maestro, si no pues realmente era aprendiendo solo con un poco de la guía del director. Y el primer instrumento que agarré fue la trompeta. Agarré la trompeta porque pensé, bueno, es el instrumento que menos ñoño se ve. Dentro de mi cabeza tenía la idea y la concepción de que todos estos músicos de esta orquesta eran ñoños y eran
pues esa idea que tenemos todos de que son muy nerds. Como les digo, escogí la trompeta, empecé a tomar clases con el maestro Roberto, que era el director de la orquesta. Empecé a tomar clases de solfeo con la maestra Tere, y ahí fue donde conocí a grandes amigos hasta el día de hoy, entre ellos Diego. Estábamos en la misma clase de solfeo, nos entendimos y nos llevamos muy muy bien, por lo mismo de que los dos éramos muy inquietos. Él tocaba el cello. Y yo empecé con la trompeta. Sin embargo, pasó el primer mes, no me encontraba con la trompeta, no podía sacar un solo sonido, me frustré, y aparte de que pues iba a regañadientes a la orquesta, pues decidí dejarlo. Entonces mi mamá habló con el maestro, con el director, con el maestro Roberto Durán, y decidieron sacar todos los instrumentos para que yo viera la gama que tuvieran. Vi la tuba. Ahí vi realmente un estuche gigantesco y me dio curiosidad, pregunté qué era eso, me dijeron es la tuba. Entonces la abrieron, la vi brillante, dije se parece mucho a la trompeta. Me dijo el maestro, este es un instrumento muy bonito, tiene el sonido muy grave, es el colchón armónico de la orquesta. Sin embargo, en mi cabeza estaba maquinando una idea para ya dejar totalmente la orquesta, y esa idea fue escoger la tuba, porque era un instrumento muy grande, muy pesado y que hacía mucho ruido. Entonces en mi cabeza era, si me lo llevo a mi casa, va a ser muy muy difícil transportarlo. No teníamos realmente un carro muy grande para poder transportarlo, no vivíamos tan cerca de la orquesta como para ir caminando, y pues la otra es que iba a ser muy ruidoso. Entonces mi idea era llevármelo todos los días, practicar en la noche y pues molestar de una u otra forma a mis papás. Supongo que mi mamá ya estaba cansada y realmente ya me conocía cómo era. Entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo y decidió apoyarme. Y como siempre le estaba muy agradecido por eso, ya que la música me abrió muchísimas puertas y me llevó a lugares que si no hubiera entrado a la orquesta nunca hubiera llegado. Y pues mi mamá decidió hacerlo y decidió apoyarme. Entonces realmente me enamoré de la tuba y me enamoré de la música poco a poco. La forma en la que llegué a enamorarme del instrumento fue que, al ser un instrumento muy grande, un instrumento muy poco común para que un niño lo escoja, un niño lo estudie, eso me llevó a que varias orquestas, no solo del Distrito Federal, sino a nivel nacional, pues me empezaron a invitar a tocar en conciertos, ya que no había tubistas juveniles en esos tiempos. Ahora ya es un poco más abierta la convocatoria, ya hay un poco más de alcance del instrumento, pero en esos tiempos pues el instrumento no era tan conocido. Más que nada en lo popular era donde se conocía más la tuba, ¿no? En las bandas sinaloenses, donde pues se utiliza el eufonio para poder tocar esta música. Pero en el aspecto sinfónico, en el aspecto orquestal, no se tenía este conocimiento del instrumento. Entonces eso fue lo que me animó y me siguió empujando para poder tocar la tuba, ya que, como les digo, me invitaban a todos estos conciertos, me invitaban a los encuentros, que más adelante vamos a hablar de eso. Y pues nada, así fue como llegué a la música. Estudié Ingeniería en Sistemas en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Cómputo, pero también estudié música en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. No terminé la licenciatura en música y sí terminé la Ingeniería en Sistemas. Fue una decisión un poco por presión social, ya que es bien sabido que en México pues lamentablemente la profesión de músico no es bien retribuida. Entonces básicamente tuve que escoger una carrera que pagara bien, y pues eso fue el por qué tomé la decisión de tomar Ingeniería en Sistemas, que realmente me apasiona muchísimo lo que hago. Me gustan muchísimo las computadoras, todo este ambiente tecnológico, pero el cariño por la música es muy muy grande. El sonido que tiene la tuba es un sonido hermoso, es un sonido muy muy grave. Es el colchón armónico de la orquesta, es el que pone ese balance en todas estas obras. Y algo que me gusta mucho de la tuba es el poder que tiene, el poder
que es solo un instrumento contra cientos de otros instrumentos, cuerdas, violines, alientos, percusiones, y la tuba siempre va a brillar, siempre va a sobresalir. Se me hace también un instrumento muy noble, ya que se puede usar tanto en el ambiente más popular como la banda sinaloense, la polka alemana, y también en el aspecto de música clásica. Bueno, no música clásica, sino música orquestal. Y las obras en las cuales la tuba sobresale son obras que en lo particular a mí me gustan mucho. Tchaikovsky, Wagner, Mahler tienen solos para tuba increíbles dentro de sus sinfonías y de todas estas obras que han escrito. Es por eso que para mí la tuba es realmente el mejor instrumento en la orquesta. Y lamentablemente es que es un instrumento nuevo, entre comillas, y no tiene tanto alcance. La gente que no está tan familiarizada con este mundo musical, pues desconoce, ignora muchos aspectos de la tuba, inclusive el nombre, ¿no? Muchas veces le llaman el trombonzote, la trompetota, y pues es algo con lo que hemos estado nosotros los tubistas teniendo que luchar con el tiempo. Me gusta mucho el nacionalismo. Creo que todos estos músicos que tienen esta influencia nacionalista por mezclar el folclore de sus países en estas obras musicales, llevándolo al mundo orquestal, creo que es algo muy padre, es algo increíble. Y eso mismo, como es un movimiento que es reciente, del siglo pasado, reciente entre comillas obviamente, pero para la música orquestal es reciente. Creo que para mí es la influencia más grande, ya que a pesar de que no es tan conocido, es un poco difícil de entender toda esta música nueva. Tiene o involucra todos los instrumentos de la orquesta, entre ellos la tuba, y tiene estos solos que son desde mi perspectiva solos muy bonitos. Una de mis influencias muy grande en la música es Stravinsky. El nacionalismo, las obras de él se me hacen increíbles. Y mexicano, pues Revueltas para mí es el máximo exponente en la música mexicana. Y mi obra favorita pues es Sensemaya, y el inicio de esta pieza, el solo de la tuba, el ritmo con el que está escrito es algo increíble, es algo muy padre. Se la recomiendo si no la han escuchado. Les digo, no soy un músico profesional, que más me hubiera gustado que haberlo sido. No, tampoco creo que no he estudiado lo suficiente o me he preparado lo suficiente. Entonces me definiría como una persona que siempre está tratando de mantenerme en este aspecto musical, preparándome siempre y buscando la forma de poder llegar más allá, ¿no? De siempre dar un paso más, y más que nada y principalmente dejar todo esto muy apegado en las demás personas, tratar de corresponder, de devolver un poco a todas las personas que están empezando en la música, que no tienen la oportunidad de descubrir este mundo, que no tienen la oportunidad de hacer otras cosas debido a su situación actual. Creo que eso es algo que me mueve muchísimo en la música, poder ayudar a todas esas personas que no tienen las posibilidades, llámese económicas, llámese sociales, para poder involucrarse a la música, para poder seguir en el mundo artístico. Bueno, pues como lo había comentado, es básicamente uno de los colchones armónicos, es el instrumento más grave de la orquesta. Y como lo pueden ver aquí, esta es una tuba con trabajo, es una tuba 4/4, no es una tuba tan grande, sin embargo es un instrumento muy grande. Su función pues es eso, mantener el balance armónico entre todos los instrumentos, y es una función muy importante. Cuando lo parezca, y se van a dar cuenta que realmente la función de la tuba, o más bien las apariciones de la tuba en ciertas obras es mínima.
Sin embargo, esas pequeñas apariciones otorgan este balance del cual estoy hablando. Tchaikovsky también me parece genial. La sinfonía número 4 es fenomenal. Es una de mis sinfonías favoritas por la manera en la que involucra a toda la sección de metales. Hace que ese coro de alientos sea un solo increíble dentro de esta sinfonía. Mahler también me parece genial. Creo que mis compositores favoritos son más nuevos que clásicos, que barrocos, y siento que también es por el poder que el empoderamiento que le dan a la tuba y que le dan a todos los alientos metal. Creo que para mí es algo muy importante, y siento que por eso todos mis compositores favoritos tienen o han compuesto para todos estos instrumentos. Bueno, Sensemayá, ya lo había dicho, Obertura 1812 también es de mis obras favoritas. Carmina Burana también se me hace increíble, y si se dan cuenta, y vuelvo a lo mismo, todas estas tienen solos para tuba. 1812 no tiene solo para tuba, pero se escucha muy imponente. Se llega a los 4 fortísimos, entonces es algo que casi no ves en la música orquestal. Ahora sí que, como decía el maestro Roberto Durán, estos acentos de balazos, ¿no? Obviamente se tiene que preparar, se tiene que hacer, y no nada más es tocar por tocar, sino hacer este acento que se escuche de una manera armoniosa y que no salga del balance de la orquesta ni de los demás instrumentos. Sin embargo, siempre acercándose a lo que el compositor quería tratar de expresar, que en este caso pues es una guerra, la guerra franco-prusiana, y pues más que nada simulan los cañonazos de la batalla. Entonces para mí es algo impresionante. Como les comento, cuando empecé con la tuba, al primer mes de que estaba tocando, realmente no estaba tocando nada. Si tocaba la escala de do mayor ya era muchísimo. Estábamos tocando los From the Masters, que es una compilación de obras que creo que en todo el mundo las tocan. Son creo que 15 obras, y son arreglos de obras populares clásicas y barrocas, las cuales son para orquesta infantil y orquesta juvenil, y pues son obras muy sencillas de interpretar. Les digo, todavía no tenía un mes, estábamos tocando estas obras, y fue cuando el maestro Roberto me invita a formar parte de la Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México, un proyecto que empezó el maestro Lozano en 1984, creo, a partir del modelo del sistema en Venezuela. Entonces nosotros somos ese piloto de la Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México. La idea era juntar a los mejores músicos de las 16 orquestas. Bueno, en este caso no había todavía 16 orquestas, pero de las 16 delegaciones, creo que había 8 orquestas, me parece. Y la idea era traer a los mejores músicos de estas orquestas para poder formar la Filarmónica Juvenil y dar conciertos. Fui junto con otros integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Iztapalapa. Me pareció algo impresionante, me gustó muchísimo, y en ese momento fue cuando decidí echarle más ganas para que me siguieran invitando a todos estos eventos. Después de ahí vinieron los primeros encuentros nacionales, que fue Tlaxcala. Fue el primer encuentro que fui, encuentro infantil y juvenil en la ciudad de Tlaxcala. Luego vino Huamantla, luego vino Orizaba, y vinieron muchísimos, pero esos fueron los primeros y fueron muy importantes para mí. Marcaron en mí algo que gracias a la música o sin ella nunca hubiera vivido, que fue más que nada viajar, conocer otra gente, conocer todas estas formas de pensar diferentes a la de nosotros, todas estas culturas, todas estas costumbres. Es algo que se me ha hecho impresionante y que he podido conocer gracias a la música. Durante uno de estos encuentros fue, creo que en el año de 2003 en Orizaba, fue el primer encuentro internacional que se organizó. Lo organizó un gran amigo y un gran músico, un director de orquesta, Alexander Lapsa, de origen ucraniano. Este director, tomando
como base los encuentros de Tlaxcala con la maestra Rosa María. Decide formar este encuentro de manera primero nacional en 2002, fue el primer encuentro, si mal no recuerdo. Vamos con el maestro Roberto, conocemos, el maestro Roberto Durán era una persona muy conocida a nivel nacional en México, y por el gran trabajo que hacía con las orquestas infantiles y juveniles. De esta manera es que LAPSA conoce a Roberto, nos invitan a Orizaba, vamos a Orizaba, una delegación de Iztapalapa va a Orizaba. Y pues nada, lo empezamos a convivir con la orquesta, se forma esta orquesta, y aquí es donde viene, creo que no les he explicado que es un encuentro. Un encuentro de orquestas es básicamente algo parecido a lo de la filarmónica. Se selecciona un pequeño grupo, un pequeño contingente de músicos de una orquesta de X o Y lugar. Se les invita a participar, se les envía la música que se va a interpretar durante este encuentro, que generalmente es de 1 a 2 semanas. Una vez que estos contingentes de 5, 6, 7, 10 personas llegan al lugar donde va a ser el encuentro, se forma una orquesta más grande. Se han formado orquestas de 600, 800 personas. En general o en promedio era un promedio como de 150 a 200 personas para estos encuentros. Todas estas personas nunca, y son niños y jóvenes, nunca habían tocado juntos o nunca tocaban juntos hasta ese momento. Se hace una serie de ensayos muy muy fuertes. Estos ensayos generalmente son 5 días, 4 días antes de los conciertos, y son ensayos muy muy fuertes que realmente se ven en las orquestas profesionales, ¿no? Había días que empezabas a las 8 de la mañana, terminabas hasta las 8 de la noche agotado, pero realmente con esa felicidad, esa sonrisa de que, bueno, estoy de viaje, estoy con amigos, estoy disfrutando, estoy haciendo lo que me gusta, y aparte estoy conociendo nueva gente. Creo que eso es lo más importante de estos encuentros, y así fue como seguí participando. En el 2003, en el segundo encuentro de orquestas infantiles en Orizaba, el maestro LAPSA decide invitar a la maestra Gabriela Morillo Bonet. Ella es una maestra que nació en Venezuela, en el sistema de orquestas de Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara, y ella creció en este sistema. Después, por circunstancias de la vida, se tuvo que mudar a los Estados Unidos. Inició su vida en los Estados Unidos y siguió con el violín. Ella tocaba el violín, siguió con el violín, estudiando, y formó una academia de música en Virginia, en el estado de Virginia, muy cerca de la capital de Estados Unidos, Washington DC. Y ahí pues empezó a dar clases a niños. Una de sus alumnas, las alumnas de la maestra Gabriela, María, los papás son de ascendencia mexicana. Entonces ellos estaban trabajando en Virginia. Se deciden regresar a México, a la ciudad de Orizaba, y buscan, María estaba tomando clases con Gaby, y ellos quieren que María siga en el ambiente musical. Entonces encuentran al maestro Alexander Lapsa con su orquesta en Orizaba. Empieza a tomar clases de violín, ella toca violín, y es cuando le dan la idea de también invitar a Gaby con sus alumnos. Generalmente eran puros alumnos de cuerdas, y de esta manera nace el primer encuentro de orquestas internacionales, y realmente me atrevo a decir que México fue el pionero en estos eventos, en estos encuentros. Les digo, ya existía el sistema de orquestas en Venezuela, pero es un sistema muy diferente. Realmente ellos lo manejan por núcleos, y es un poco diferente. El concepto del encuentro como tal, y el encuentro internacional nacen en México, y me atrevo a decir que el primero nace con Alexander Lapsa en Orizaba. Y pues nada, invitan a Gaby. Para esos tiempos yo estaba pues entre la música, la escuela, y trataba de meterme. Bueno, me gustaban mucho las computadoras, entonces generalmente, y en esos tiempos,
todo lo que tenía que ver con computadoras y con videojuegos venía en inglés. Entonces fue algo que me empujó a practicar mucho y pues de cierta manera aprender. Aprendí con los videojuegos, con películas y pues con la música que escuchaba. Y pues de cierta manera la maestra Gabriela se quedó muy impresionada y se quedó enamorada de lo que se estaba haciendo en México, por lo que ella decidió hacer el siguiente año, 2004, el primer encuentro internacional de orquestas infantiles y juveniles en la ciudad de Leesburg, en el estado de Virginia, aquí en Estados Unidos. Ella invita a Alexander Lapsa. Alexander Lapsa pues invita a algunos otros maestros, entre ellos pues a Roberto Durán, mi director de orquesta, y a la Orquesta Infantil y Juvenil de Iztapalapa. Sin embargo, le estoy hablando de hace tiempo donde pues realmente no era tan común utilizar las computadoras, era algo muy complicado, más que nada para los adultos. Entonces el maestro Roberto sabía que pues a mí me gustaban mucho las computadoras, todo este tema, y me encarga a mí que yo organice la comunicación entre Estados Unidos y México para la cuestión de la logística entre la invitación y qué es lo que va a pasar para que todos lleguemos a este encuentro. Y así es como me pongo en comunicación con Gaby, con la maestra Gabriela, y empezamos a intercambiar correos, las invitaciones, la música, las partituras de lo que se iba a interpretar, las cuestiones de logísticas, la visa, los vuelos, etcétera, etcétera. Y entonces fue que desarrollé esta cercanía con Gaby, y lo que más tarde se convertiría en una amistad muy, muy bonita. Entonces pues nada, asistimos al primer encuentro, todo maravilloso, todo increíble. La primera vez que pude viajar fuera del país, que si no hubiera sido por eso, realmente yo no creo que hubiera podido viajar fuera del país a tan temprana edad. Fue algo que me abrió mucho los ojos, me hizo ver que, como les he estado contando, que hay otras culturas, que hay otras formas de pensar, que hay más cosas allá afuera de lo que vivimos dentro de lo que creemos que es nuestro universo. Siento que este tipo de actividades son actividades que deberían ser impulsadas y que deberían ser acogidas por todos los niños para que realmente empecemos a derrumbar esas barreras que existen entre naciones, ya que hubo orquestas de varias partes del mundo. Había franceses, había estadounidenses, había mexicanos, había venezolanos, y pues no todos hablábamos el mismo idioma. Entonces, sin embargo, a la hora de sentarse en el ensayo y de ensamblar la música, pues era donde todos nos comunicábamos al mismo tiempo, donde todos entendíamos las instrucciones, donde todos hablábamos el mismo idioma, y es algo que a mí me dejó muy, muy marcado. Yo estaba muy, muy niño, realmente no me había dado cuenta del impacto que eso tendría en mi vida. Y pues seguí con la música. Regresamos a México, pues todo de maravilla. Llegó el siguiente encuentro, que fue ya en 2005. Y pues seguí igual trabajando con Gaby, con la comunicación para las delegaciones mexicanas. Lamentablemente 2005 pues fue un año que nos dejó marcados a muchas personas, ya que el maestro Roberto Durán, nuestro director y una gran persona que nos enseñó muchísimo, pues fallece 2 o 3 meses antes de ir al encuentro. Entonces fue algo que pues sí nos dejó un poco marcados. Y sin embargo no se canceló el evento ni decayeron los ánimos, y se le dedicó este evento al maestro. Esto hizo que nos acercáramos un poco más entre orquestas y siguió creciendo esta amistad. Ya para los años consiguientes yo seguía ayudando a Gaby en la logística, me fui metiendo poco a poco. Yo seguía estudiando por mi lado sistemas. Entonces
pues yo veía la manera o trataba de buscar la manera de que la música y la tecnología se unieran. Entonces pues empecé a generar que el website, las páginas para que todos los músicos tuvieran acceso. Mandaba los correos electrónicos automatizados, los horarios, todo lo que se podía automatizar y hacer muchísimo más sencillo el acercamiento de todas estas personas en todos estos países a través de las computadoras. Y fue así que fueron creciendo mis responsabilidades poco a poco. Gaby me iba delegando un poco más de responsabilidades. Y fue que llegó un momento donde yo ya le ayudaba completamente en la organización del evento a Gaby. Entonces ahí fue donde todavía esto me empezó a gustar más, ya que me di cuenta del alcance y del impacto que teníamos en todos estos niños. Generalmente en México y tanto en Venezuela muchos de los niños que asistían a estos encuentros eran niños con recursos muy escasos. Y era muy difícil para ellos poder hacer estos viajes. Entonces, de alguna u otra manera, entendía que una de mis tareas o de mis deberes más fuertes era poder ayudarlos y conseguirles de alguna u otra manera la oportunidad de que pudieran hacer o estar viviendo eso que yo estaba viviendo, eso que habíamos vivido tantas personas y que desde mi punto de vista estaba cambiando el mundo. Estamos cambiando todas estas personas que en lugar de estar en la calle o estar de vagos, como en mi caso, que realmente iba por un muy mal camino, pues cambiamos las calles por la música. Y trataba de motivar a todos estos niños, a todos estos jóvenes para que siguieran este mismo camino. Y pues seguimos haciendo los encuentros que posteriormente evolucionaron a algo que se llamó la Orquesta Juvenil Internacional. Y tuvimos presentaciones en Washington, en Virginia, en Maryland, en Estados Unidos. Posteriormente, como tal, la Orquesta Sinfónica Juvenil Internacional. No, pero sí pequeñas delegaciones pues, se presentaron en México. Luego fuimos a Venezuela y fue algo muy bonito, hasta que pues después todo esto evolucionó a otro nivel, un nivel un poco más profesional, con un festival de música. Ya no era un encuentro, ya no era una orquesta juvenil, sino fue un festival de música que se llamó One World. Y pues la idea era básicamente esto: derrumbar todas las barreras, todas las fronteras físicas, todos estos pensamientos nacionalistas y convertir realmente un solo mundo, ¿no? Reunir a todas estas personas en un solo mundo con el fin de crear algo, que ese algo pues es, si no es tangible, es algo que realmente puede llegar a motivar y cambiar la forma en la que las personas ven el mundo y cambiar a estos niños que va a sonar muy trillado, pero son el futuro de la humanidad. Entonces, con todos estos pequeños cambios, siento que siendo el objetivo primordial de estos encuentros, de estas orquestas, pues siento que nos estamos acercando cada vez más a generar mejores personas para el día de mañana. Cuando empecé en la orquesta, realmente yo era una persona que solamente escuchaba música underground. Soy muy fan del hip hop, del rap, del trap, de este género urbano. Y en esos tiempos era aún más, era muy fan de todos estos grupos underground que no eran tan conocidos, que iban en contra de la corriente, que luchaban contra el sistema, todo esto. Sin embargo, y me quedó muy marcado la frase de uno de mi director, Roberto Durán, que me dijo: toda la música es bella, solo hay que saber apreciarla. Realmente no entendí en ese momento lo que me estaba tratando de decir. Sin embargo, durante todo este trayecto que les he venido contando, pues me di cuenta precisamente de eso, que no todos venimos del mismo lugar, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos crecimos en el mismo
ambiente, no todos que crecimos en la misma zona geográfica, por lo tanto no tenemos acceso a las mismas cosas, y todo eso todo eso nos lleva a escuchar diferentes músicas, nos lleva a hacer diferentes actividades, nos lleva a apreciar diferentes cosas. Entonces me empecé a abrir un poco más a la música, y realmente creo que todos estos géneros que están en la televisión, que son muy populares, cumplen la función al menos de, no diría distraer a las masas, pero sí llevarles un poco de alegría, ¿no? Porque al final eso es la música, de una u otra forma, y siento que eso es transmitir algo, es sentirte identificado con algo, y dependiendo, como lo digo, de dónde vienes, es como te va a hacer sentir esa música, ¿no? Al final es arte, y es algo que nos hace sentir, algo que nos hace aflorar estos sentimientos dependiendo de lo que esté tratando de transmitirse, y pues solo hay que saber apreciarlo. Realmente no tengo nada malo que decir de estos músicos, de esta música, sino que si siguen llegando es por algo. Entonces, mientras no transgredan a ciertas personas, mientras no incitan a la violencia, creo que pues no hay ningún problema con la música actual. Admiro muchísimas personas. Si es en el ambiente musical, admiro mucho a Roberto Durán Lozano, a mi director. El trabajo que hacía con la orquesta infantil y juvenil fue algo que me dejó muy marcado. Y de la misma manera, en el ambiente musical, pues admiro mucho a Gabriela Bonet, porque por toda esta lucha que ella siempre hace, todo este esfuerzo que pone para poderle, como les digo, ofrecer todas estas oportunidades a todos estos niños. Es algo que yo admiro mucho, la forma que tiene ella de luchar y de seguir insistiendo, y de seguir ofreciéndole esta oportunidad a todos estos niños. En el ámbito profesional de la música, pues admiro mucho a Gustavo Dudamel, porque dejó muy en claro que la música tiene que seguir evolucionando, inclusive la música tradicional orquestal tiene que seguir evolucionando, y que no siempre nos tenemos que quedar estancados con lo que hacían los grandes maestros de hace tiempo. De manera profesional, en cuanto a lo que me dedico, que es lo que hago profesionalmente, que es sistemas, pues admiro mucho a una persona que me inspiró mucho, que es básicamente uno de los primeros hackers, el Capitán Crunch. Si ustedes me siguen en redes sociales, sabrán que ese es mi nickname, mi apodo. Y pues igual que todas estas personas que admiro, ¿no? Que siguen luchando, van en contra del sistema, van en contra de algo para poder ofrecerle algo al mundo. Y pues dentro de la historia de esta persona, realmente fue el primer hacker, y se llamaba Capitán Crunch porque utilizaba un pequeño silbato que salía en las cajas de estos cereales del Capitán Crunch para poder hackear las redes telefónicas y poder hacer llamadas gratuitas con el sonido de este silbato. Creo que esas son todas las personas que me, obviamente a mis padres, y por lo mismo, nuevamente, por la forma en la que pues han salido adelante. Creo que una de las anécdotas más chistosas, o de las que se me viene a la mente, no sé, cuando nos dejó el vuelo en Dallas, que nos dejó la conexión, fue algo muy que llevo muy en mí, ¿no? Es algo que recuerdo con muchísima gracia, porque pues llegamos, nadie sabía hablar inglés, llegamos, era nuestra primera vez que llegábamos a Estados Unidos. Hacíamos un vuelo de conexión de Ciudad de México a Dallas, y luego Dallas-Dulles, el aeropuerto internacional de Dulles en Virginia. Y pues nada, llegamos y perdimos el vuelo en Dallas porque no teníamos idea de cómo hacer la conexión. Teníamos como 2 horas, pasamos migración, pues traíamos muchísimos niños. Éramos nosotros pues unos adolescentes, entonces éramos adolescentes encargados de niños. Fue algo muy gracioso que hasta el día de hoy recuerdo muchísimo. Y pues nada, de historias así hay muchas. Realmente
no sé una que sea memorable. Tal vez, es que hay muchas, pero una vez recuerdo que a Diego y a mí hicimos alguna travesura en la orquesta y el maestro Durán nos encerró en su oficina, nos empezó a regañar y nos empezó a regañar con groserías que nunca habíamos escuchado en nuestra vida. Y para ese tiempo decir algo así es como algo que imposible, porque nosotros nos las dábamos de muy groseros. Y pues nada, nos demostraron que no, que había más groserías que no teníamos idea de, ¿no? Es algo que también se me hizo muy gracioso. Bueno, pues escucho mucho de todo, pero escucho mucho hip hop, rap, trap, más que nada nacional mexicano. Ahorita estoy escuchando mucho a Lefty, a Secan, MC Davo, el Tiro Loco, el DHA, todos estos que me siento identificado con ellos por la forma en la que viví parte de mi adolescencia, viviendo en el barrio. Pues no sé, siento que mi mayor inspiración tal vez sea yo mismo. Siempre trato de hacer las cosas por mí, para poder pues llegar más allá y poder sobresalir de alguna manera, poder pues realmente sobrevivir. El DHA tal vez es uno de mis raperos favoritos. De antaño pues tenemos a Cypress Hill. Cypress Hill también me gusta muchísimo, y pues Molotov. Bueno, soy una persona diurna, realmente nunca me he considerado nocturno, ni por más que lo he intentado, y a veces por mi trabajo pues tengo que desvelarme mucho, pero no se me da, soy una persona diurna y creo que funciono mejor en la mañana, y realmente me levanto muy temprano, entonces creo que soy una persona que funciona mejor en la mañana que en la noche. Musicalmente hablando, ahorita estoy colaborando con la Orquesta Filarmónica de Reading, Pensilvania, que es el área donde vivo. Es una orquesta comunitaria, sin embargo creo que tiene mucho potencial. Es una orquesta que ofrece lo mismo que está ofreciendo la orquesta infantil y juvenil en Iztapalapa, pero aquí en Pensilvania, en Estados Unidos. Y ese acercamiento de la música a la comunidad creo que es algo muy importante, y ahora me estoy dando cuenta que no nada más a los niños, sino para todas las personas de todas las edades. Hay personas de todas las edades en la orquesta, hay personas de la tercera edad que es impresionante las ganas que le echan, y me doy cuenta que es terapéutico también para ellos. Entonces siento que es algo en lo que yo puedo aportar mucho, tanto de la parte como logística, ya que por ser una orquesta comunitaria y en un lugar que pues no es una ciudad grande, no tiene tanto know-how, tanto este conocimiento de cómo impulsar más todos estos programas a los cuales se puede llegar a más personas, se puede aprovechar más la cuestión musical para, como les digo, mejorar la comunidad. Entonces siento que es algo que en lo que puedo aportar muchísimo. También estoy colaborando y también dirijo. No, como les digo, no soy músico profesional, sin embargo se me ha dado la oportunidad de dirigir, entonces también estoy dirigiendo de vez en cuando. Es algo muy complicado para mí, pero es algo que me apasiona, me gusta muchísimo, además de la tuba. Y también estoy tocando con la banda sinfónica de Wyomissing, que es el pueblo también donde vivo. Y pues es igual una banda comunitaria, sin embargo es una banda sinfónica, es muy diferente a la orquesta sinfónica. En esta banda tocamos un poco más de música popular, entre comillas, marchas, que es algo muy de la cultura estadounidense, y más de esta parte de aquí de Estados Unidos está muy influenciada por la cultura alemana, ya que aquí llegaron muchísimos alemanes, entonces están muy influenciados por la polka, por las marchas sinfónicas. Entonces es algo que también disfruto mucho, ya que es un trabajo totalmente distinto a la orquesta, y sin embargo el involucramiento de la tuba en la banda es más, no diría más importante, sino tiene más
toca más notas, tiene diferentes figuras musicales y es más movido entre comillas. Sin embargo, es muy diferente, pero también lo disfruto mucho, y creo que bueno, la colaboración entre estas dos agrupaciones pues es algo que viene dentro de mis planes a futuro como músico. Y pues seguir colaborando con Gaby en todas estas cuestiones de él. Si no, ya no son encuentros como les comentaba, sino son festivales musicales a futuro, para poder seguir trayendo toda esta música y uniendo culturas y naciones. Estoy en Facebook como José Martínez, hay muchísimos, entonces pues si me ven, me agregan. Estoy en Instagram como I am el Capitán Crunch. Estoy en Twitter también como el Capi Crunch. Y pues nada más. Las otras redes sociales las tengo, realmente no las uso, pero estoy más activo pues en Instagram o Facebook. Muchas gracias, Diego, por hacerme esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder salir en tu programa. Me da muchísimo gusto ver cómo sigues trabajando en esto, sigues haciendo todas estas entrevistas, que es algo muy padre. Nos acerca más a todas estas personas que realmente desconocemos o no entendemos a lo que se dedican. Entonces me parece algo muy grande lo que estás haciendo, algo muy importante. Entonces muchísimas gracias por todo eso. Espero que hayan pasado un rato ameno, y pues nos vemos en la próxima. Se cuidan. Bye. Been around the world, pero aquí mero rifa. Deeply rooted right here, tú sabes, en Califa.